El embajador John Davis se encontraba en la gran cámara del Consejo Galáctico. Sus manos sostenían una pila de papeles cuidadosamente preparados para esta reunión. La sala era enorme, con techos altos que parecían tocar las estrellas. Representantes de docenas de especies alienígenas estaban sentados en sus asientos asignados, mirando hacia la sección humana. Durante 50 años, los humanos habían formado parte de esta alianza. 50 años sentados en la misma mesa, intentando demostrar que pertenecían a este lugar, pero las otras especies nunca parecieron pensar que los humanos fueran lo suficientemente buenos. El representante zoriano habló primero. El presidente Vexori era una criatura grande de piel púrpura y tentáculos retorcidos. Su voz resonó por la cámara mientras leía desde su databad. El Consejo ha revisado la última propuesta comercial de la humanidad. Vexori anunció que sus tentáculos se movieron con lo que John sabía que era diversión. Nos parece inadecuada. John sintió que su mandíbula se tensaba. Había trabajado en esta propuesta durante meses. Su equipo había pasado incontables horas asegurándose de que cada detalle fuera perfecto, pero no importaba, nunca importó. El embajador Kravex emitió un sonido que podría haber sido una risa. Estos insectos. Los seres nunca habían ocultado su desprecio por los humanos. Quizás en otro siglo su especie podría comprender la economía interestelar. El embajador hizo clic detrás de John. Su asistente, Lisa Chen, se movió incómoda. Era joven, solo estaba en su segundo año de servicio diplomático. Aún no se había acostumbrado a estos constantes insultos. ¿Puedo preguntar qué partes específicas considera inadecuadas el Consejo?, preguntó John con voz firme. Los representantes sintéticos. La forma cristalina pulsó con luz. Todo, embajador Davis. Sus matemáticas son demasiado simples. Su comprensión del comercio cuántico es primitiva. Esa palabra, otra vez, primitiva. Les encantaba llamar primitivos a los humanos. John había oído estas palabras antes. Los zortellanos llamaban a los humanos mamíferos apenas evolucionados. Los Klbe se referían a ellos como simios que aprendieron a usar herramientas. Los Intarios simplemente descartaron la tecnología humana como pintoresca durante 50 años. La humanidad había soportado este trato. Habían compartido sus recursos, abierto sus mercados y contribuido con sus soldados a las fuerzas de paz de la Alianza. Habían ayudado a mantener rutas comerciales y desarrollar sistemas agrícolas que podían alimentar a múltiples especies, pero nada de eso les valió respeto. John miró alrededor de la cámara. Las otras especies. Sentados en sus elaboradas sillas diseñadas para sus fisiologías únicas, la sección humana tenía asientos básicos, como una ocurrencia tardía. Incluso los dispositivos de traducción proporcionados a los humanos eran modelos antiguos que a veces fallaban durante discusiones importantes. Recordó las palabras de su padre antes de dejar la Tierra para su primer puesto diplomático: «Muéstrales lo que los humanos pueden hacer, hijo, haz que nos vean como iguales, pero nunca verían a los humanos como iguales». Eso estaba claro. John empezó a recoger sus papeles lenta y deliberadamente. La cámara guardó silencio. Esto no era un protocolo normal. Normalmente, el embajador humano agradecería al Consejo su tiempo y prometía presentar una propuesta revisada. Embajador. Davis Vex. Los tentáculos de Nori dejaron de moverse. ¿Tienes algo que añadir? John. Enderezó los hombros. Sí, Sherman, sí. Miró a Lisa, que lo observaba con los ojos muy abiertos. Él asintió levemente y se giró hacia el Consejo. Durante 50 años, la humanidad se ha sentado a esta mesa. Hemos aportado nuestros recursos, nuestro conocimiento y nuestra gente a esta alianza. Hemos soportado sus despidos, sus burlas y sus constantes recordatorios de que nos consideran inferiores. La cámara permaneció en silencio. Esto era inaudito. Los humanos no hablaban así al Consejo. Si esta es la última palabra del Consejo sobre nuestra propuesta, John continuó. Su voz era tranquila pero firme. Entonces, la Tierra se retira de la Alianza Galáctica. El silencio se rompió como una presa. La risa llenó la cámara. El parloteo de los embajadores Kravex era el más fuerte de todos. ¿A dónde irán, humanos? El ser insectoide jadeó entre risas. Nos necesitan para todo. Sus naves usan nuestros sistemas de navegación. Sus colonias dependen de nuestras líneas de suministro. No pueden sobrevivir sin la alianza. Otros representantes se unieron a la burla. Las luces del sintetizador parpadearon con diversión.
Incluso algunas de las especies usualmente neutrales parecieron entretenidas con la declaración del humano. John sonrió. No era una sonrisa cálida. Lo averiguaremos, ¿no? Se giró y caminó hacia la salida. Lisa se apresuró a seguirlos. La risa continuó, pero John no miró atrás. La humanidad finalmente había tenido suficiente. Habían pasado 6 meses desde que John Davis salió de la Cámara del Consejo. Ahora, el capitán Alex Morgan estaba de pie en el puente de la nave de transporte Liberty observando. Las estrellas pasan a la deriva. Esta fue la última nave humana que abandonó el espacio del Consejo. Después de hoy, no quedarían naves humanas. En territorio alienígena, comprobación final del sistema, informó el capitán. Comandante Kate Sullivan desde su puesto. Todos los ciudadanos humanos contabilizados. Estamos listos para partir. Alex asintió. La evacuación había sido masiva. Millones de humanos viviendo en mundos alienígenas, trabajando en mercados extranjeros, sirviendo en tripulaciones de especies mixtas. Todos regresaban a casa. Eran los más grandes. El movimiento de personas en la historia de la humanidad. Los medios extraterrestres lo llamaron una rabieta. Las transmisiones de noticias por toda la galaxia mostraban el mismo mensaje: los humanos regresarían arrastrándose en un año. Necesitaban tecnología alienígena, necesitaban rutas comerciales alienígenas. No podrían sobrevivir solos. Capitán, estamos recibiendo múltiples ofertas para la estación Delta 7. Kate, al revisar su consola, dijo: los Intari ofrecen 15 millones de créditos. Los Crocs acaban de subir su oferta a 20 millones. Alex sonrió y les dijo: la subasta está cerrada. Que se peleen por las obras. Los puestos comerciales humanos eran propiedad valiosa, cada uno ubicado en puntos cruciales a lo largo de las principales rutas comerciales. Los extraterrestres pensaron que estaban haciendo una ganga al comprar infraestructura humana a precios reducidos. No tenían ni idea de lo que costaba operar estas estaciones. Alex recordó la reunión de hace 6 meses, justo después del incidente del Consejo. Los líderes de la Tierra se habían reunido en secreto. La presidenta Carol Washington se había presentado ante ellos con un mapa de la galaxia. Damas y caballeros, ella había dicho: es hora de revelar el proyecto Éxodo. La sala se quedó en silencio. El proyecto Éxodo era un secreto de 50 años. Los embajadores humanos sonreían y asentían en las cámaras del Consejo. Los exploradores humanos habían estado ocupados. Habían cartografiado el espacio inexplorado más allá de las fronteras del Consejo. Habían encontrado sistemas ricos en recursos. Habían descubierto mundos habitables. Y lo más importante, habían encontrado los restos. El Dr. Peter Wong lo había explicado a la asamblea. Los restos son capturas tecnológicas dejadas por una civilización antigua. Encontramos 17 sitios hasta ahora. La tecnología está más allá de cualquier cosa que la especie del Consejo posea. La civilización antigua desapareció hace mucho tiempo, pero su tecnología permaneció oculta en sistemas muertos, enterrados en lunas sin vida, flotando en campos de asteroides. La especie del Consejo nunca había mirado más allá de sus fronteras. Estaban demasiado cómodos, demasiado convencidos de su superioridad. Los humanos habían mirado. Los humanos habían encontrado. El Dr. Wong había logrado un gran avance. El presidente había continuado mostrándoles. Peter, el científico, había activado un holograma. Mostraba un dispositivo que parecía un anillo retorcido de metal y cristal. Navegación cuántica por túneles. Peter había anunciado que con esta tecnología podemos llegar a la galaxia de Andrómeda. El viaje que tomaría miles de años. Con la tecnología del Consejo, podemos hacerlo en meses. Ese había sido el plan original desde el principio, no solo abandonar el Consejo, sino abandonar la galaxia por completo para construir algo nuevo, algo mejor donde los humanos no fueran tratados como ciudadanos de segunda clase. 6 meses después, el plan estaba tomando forma. La Liberty era la última nave de la flota de evacuación. Esas especies alienígenas se peleaban por la propiedad humana sin darse cuenta de que estas estaciones requerían mantenimiento constante y conocimientos especializados para operar. La capitana Kate interrumpió sus pensamientos. Estamos recibiendo informes de la frontera. Los rastreadores ya tienen problemas con la estación Delta 7. Algo sobre los procesadores atmosféricos que están fallando. Alex rió entre dientes. Eso no tardó mucho. ¿Leyeron el manual que dejamos? Aparentemente, pensaron que era demasiado primitivo para molestarse.
Claro que sí. Los alienígenas siempre asumieron que la tecnología humana era simple porque parecía simple. No entendían que a veces la mejor solución era la simple. No se dieron cuenta de que los ingenieros humanos habían pasado décadas perfeccionando estos sistemas. Señor, nos acercamos al punto de encuentro. El oficial de navegación anunció. Alex se enderezó. Sáquenos del consejo. Teniente espacial, es hora de dejar la mesa auxiliar. Los motores del Liberty zumbaban. Con potencia a la vista, la oscuridad del espacio inexplorado esperaba tras ellos. El Consejo Galáctico pronto descubriría cuánto habían dependido de la humanidad. Simplemente aún no lo sabían. Habían pasado 2 años desde que la última nave humana partió del Consejo Espacial. Almirante. Susan Baker se encontraba en la plataforma de observación del Defiance, la nave insignia de la nueva flota de la humanidad. A través de las paredes transparentes, podía ver los astilleros de New Haven, la primera ciudad de la humanidad en la galaxia de Andrómeda. La vista aún la asombraba. Sus enormes naves se construían en gravedad cero. Las ciudades crecían en el planeta de abajo. Las operaciones mineras extraían recursos de asteroides cercanos. Todo ello alimentado por la antigua tecnología que habían descubierto. Almirante. El informe semanal. De nuestras estaciones de monitoreo. El teniente Paul Martínez le entregó un bloc de datos. Susan se desplazó por la información. Los sensores ocultos en el borde de la antigua galaxia aún observaban al Consejo Espacial. Lo que leyó la hizo negar con la cabeza. Conflictos fronterizos entre Quex y Sinteri. Leyó en voz alta. La ruta comercial 17B colapsó, la red de balizas de navegación está fallando, se reporta escasez de alimentos en 3 sistemas. Paula sintió con tristeza. Está empeorando cada mes. Mamá, los extraterrestres pensaron que administrar la infraestructura humana sería fácil, se habían apoderado de los puestos comerciales, las balizas de navegación y las estaciones agrícolas, pero no entendían cómo estos sistemas funcionan juntos. Los humanos pasaron décadas creando redes que servían a todas las especies, desarrollaron cultivos que podían crecer en diferentes atmósferas. Programó balizas de navegación para explicar varios diseños de naves. Habían creado protocolos de traducción que evitaban malentendidos entre especies. Era como una máquina gigante a la que le habían quitado miles de piezas diminutas. Los humanos y la máquina comenzaron a fallar. Los zortellanos enviaron otro mensaje. Paul continuó. Preguntaban si algún técnico humano podría estar disponible para consultoría en sus instalaciones de producción de alimentos. Susan se rió. ¿Qué sucedió? Debido a su superior comprensión de la agricultura, aparentemente, el grano híbrido que desarrollamos no crece adecuadamente bajo su cuidado. No pueden descifrar la mezcla del suelo. Claro que no. Los científicos agrícolas humanos habían pasado años perfeccionando esa mezcla. Requería mediciones precisas, una sincronización cuidadosa y ajustes constantes. Los extraterrestres probablemente habían observado el proceso y pensaron que era demasiado simple para importar. Susan se dirigió a otra pantalla que mostraba el progreso en Andrómeda. Los humanos habían logrado más en 2 años de lo que nadie creía posible. La tecnología antigua había impulsado su civilización siglos hacia adelante. El rostro del almirante Dr. Peter Wong apareció en una pantalla de comunicación. Necesitas ver esto. ¿Qué es? Peter. Hemos resuelto la replicación de la materia. Sistema de vigilancia. La pantalla cambió para mostrar el laboratorio de Peter. Colocó un pequeño cubo de metal en una plataforma. Las luces danzaron a su alrededor. Y de repente, aparecieron 2 cubos. Una réplica atómica perfecta. Peter dijo, con orgullo, podemos duplicar cualquier material, alimento, medicina, materiales de construcción. Cualquier cosa. Susan sintió que se le abrían los ojos de par en par. Eso es imposible, no con la tecnología remanente. También estamos cerca de comprender sus sistemas de generación de energía. Energía de punto cero, almirante. Energía limpia y limitada. En la Vía Láctea, el Consejo seguía usando reactores de fusión y colectores solares. Se habían burlado de los científicos humanos por estudiar imposibilidades teóricas como la energía de punto cero. Ahora los humanos tenían prototipos funcionales. Señora. Paul interrumpió, estamos captando señales de socorro del antiguo Consejo. Múltiples sistemas espaciales informan de escasez de alimentos. Los Kravex preguntan si algún asesor agrícola humano podría regresar para ayudar con su crisis. ¿Qué crisis? Las variantes de trigo tan están fallando.
No mantuvieron los protocolos de diversidad genética. Todo el cultivo es vulnerable a las enfermedades. Ahora Susan suspiró. Los científicos humanos les habían advertido sobre esto. Mantener las líneas genéticas diversas. Rotar. El monitor de cultivos para mutaciones, conocimiento agrícola básico que las especies superiores habían ignorado, envió una respuesta estándar. Ella ordenó que la ubicación de la Tierra fue eliminada de nuestras bases de datos. Hemos avanzado. Era el mismo mensaje que enviaron a todas las solicitudes del Consejo. Espacio frío profesional final a través de la ventana de observación. Susan observó el despegue de una nueva nave desde los astilleros. Era elegante y potente, construida con ingenio humano y tecnología remanente de la antigua galaxia. El Consejo estaba aprendiendo una dura lección sobre la arrogancia. A veces, las especies de las que te burlas son las que mantienen tu civilización en funcionamiento. Y a veces deciden construir algo mejor en otro lugar. 5 años después de la partida de la humanidad, una pequeña flota apareció en el límite del espacio controlado por los humanos. Las naves eran viejas, su casco mostraba signos de mal mantenimiento en el interior. La nave líder, el presidente Vexori, estaba desplomado en su silla de mando. Su piel, antes púrpura vibrante, ahora opaca y gris, transmitía una solicitud de comunicación. Su oficial de comunicaciones anunció, voz cansada. La respuesta provino de la comandante Lisa Chen, ahora capitana de la estación fronteriza Phoenix. Su rostro apareció en la pantalla. Mayor pero seguro, el joven y asustado asistente de la Cámara del Consejo se había ido. Soy el capitán Chen de la estación Phoenix. Explique sus asuntos. Vexori se enderezó tanto como su cuerpo exhausto se lo permitió. Capitán Chen. Soy el presidente Vexori del Consejo Galáctico. Solicitamos una audiencia con sus líderes. La expresión de Lisa permaneció inmóvil. ¿Con qué propósito? Los tentáculos zorianos se inclinaron de vergüenza. La galaxia necesita el regreso de la humanidad. Hubo una larga pausa. Lisa parecía estar comprobando algo fuera de pantalla. Finalmente, habló. Las coordenadas de la Tierra fueron borradas de nuestras bases de datos. Hemos avanzado. Por favor, dijo Vex Nori. La palabra sonó extraña viniendo de él. Esperaremos todo lo que sea necesario. La delegación esperó durante 3 meses. Sus naves flotaban en la frontera. Solicitaban permiso para entrar al espacio humano todos los días. Recibieron la misma respuesta. Su solicitud está bajo consideración. Finalmente, llegó un mensaje. Se les concedería una audiencia no en la Tierra, sino en Nueva Zelanda. Refugio. La capital de la humanidad en Andrómeda. Una flota de escolta humana llegó para guiarlos. A través del túnel cuántico. El viaje a través del túnel fue diferente a todo lo que los extraterrestres habían experimentado. Sus propias naves nunca podrían haber sobrevivido a un viaje así. Cuando emergieron en Andrómeda, vieron algo que los impactó profundamente. Nuevo Refugio era una joya de planeta, rodeado de estaciones orbitales y plataformas de defensa. Las ciudades brillaban en la superficie. Las naves se movían entre planetas con gracia y velocidad. Era limpio, eficiente, avanzado, esto es imposible. Susurró la embajadora sintética. Su forma cristalina se atenuó con incredulidad. En 5 años, como fueron escoltados a la capital, también llamada New Haven. Los edificios se extendían hacia el cielo, conectados por puentes de luz. Parques y jardines estaban por todas partes. Humanos e incluso algunas nuevas especies alienígenas, que el Consejo nunca había visto, caminaban por las calles en paz. La presidenta Carol Washington los recibió en una sencilla sala de conferencias, sin gran cámara, sin plataformas elevadas. Solo una mesa y sillas. El presidente Vex Nori dijo, haciéndoles un gesto para que se sentaran. Ha pasado tiempo. La delegación se sentó torpemente en sillas diseñadas para la comodidad humana. Vex Nori se aclaró la garganta. El presidente Washington. Venimos con una solicitud. Lo deduje de su espera de 3 meses en nuestra frontera. ¿Qué desea? Las palabras parecieron atascarse en la garganta del presidente. El embajador Kraulbex chasqueó las mandíbulas con nerviosismo. Los patrones de luz del sintético mostraban angustia. Todo se está desmoronando. Vex Nori finalmente admitió. Sus sistemas agrícolas. El mantenimiento de sus rutas comerciales. Tu cadáver diplomático. No nos dimos cuenta de lo mucho que hacías. Carol se recostó en su silla.
Te lo dijimos muchas veces. No escuchamos. La embajadora sintética añadió su voz, armonizando con arrepentimiento. Creíamos saber más, y ahora nos quieres de vuelta. Carol preguntó, sí. Vex Nori simplemente dijo, la alianza está muriendo. Las guerras están estallando. La hambruna se extiende por sectores enteros sin mediación humana. Especies que coexistieron durante siglos ahora son enemigas. La presidenta se levantó y caminó hacia la ventana exterior. La ciudad tarareaba con vida y prosperidad. Te burlaste de nosotros. Nos llamaste primitivos. Te reíste cuando nos fuimos. ¿Por qué deberíamos regresar? Vex Nori luchaba con las palabras, porque nos equivocamos. Completamente equivocados, y miles de millones de vidas ahora sufren por nuestra arrogancia. Carol se volvió para mirarlos. La delegación no se parecía en nada a los seres orgullosos que habían rechazado a la humanidad hace 5 años. Estaban desesperados, humillados, derrotados. Tendré que consultar con el Consejo de los Mundos, dijo finalmente. Espera aquí. Al salir de la sala, los extraterrestres permanecieron en silencio rodeados de tecnología humana. No podían siquiera entender. El Dr. Peter Wong se encontraba frente a una gran pantalla holográfica en la sala de conferencias. La delegación extraterrestre observaba mientras mostraba un mapa tridimensional de su galaxia. Las zonas rojas cubrían grandes secciones, mientras que el amarillo y el morado marcaban otras áreas. Este es el estado actual de la Vía Láctea. Peter explicó ajustándose las gafas. Las zonas rojas indican conflicto activo. El amarillo muestra colapso económico. El morado representa hambruna o escasez de recursos. El mapa estaba cubierto de colores. Muy pocas áreas permanecieron intactas. ¿Cómo sabe esto? El embajador de Kraulbex hizo clic con nerviosismo. Nunca dejamos de monitorear. Peter respondió simplemente, tenemos conjuntos de sensores por toda la galaxia. Simplemente nunca los detectó. Almirante Susan Baker dio un paso al frente desde la esquina de la sala donde había estado observando. Su especie superior nunca se molestó en aprender que estábamos aportando realmente. Consideraba nuestra tecnología primitiva, pero no se dio cuenta de que éramos nosotros quienes manteníamos su infraestructura en funcionamiento. Señaló una zona amarilla en el mapa. Ruta Comercial 7. Se hicieron cargo de nuestras estaciones de mantenimiento allí. Hace 6 meses, las balizas de navegación fallaron. ¿Por qué? Porque no entendiste nuestros protocolos de calibración. Los cristales de los embajadores Sintari pulsaban semanalmente. Pensábamos que tus sistemas eran simples. Simple no significa fácil. Peter dijo que hizo zoom en una zona morada. El sector sirio. 5.000 millones de habitantes en 12 mundos, todos dependientes de los cultivos híbridos que desarrollamos. No mantuvieron la diversidad genética. No rotaron los calendarios de siembra. Ahora se enfrentan a un fracaso total de las cosechas. Los tentáculos de Nori, de Vex, se curvaron en apuros. Intentamos mejorar los rendimientos para hacerlos más eficientes ignorando nuestra documentación. Susan preguntó, pasamos 30 años desarrollando esos cultivos. Fueron diseñados para ser estables, no para el máximo rendimiento. Rompiste el equilibrio. Peter cambió a otra pantalla. Esta mostraba una estación espacial. La mitad de ella, oscura y dañada. La estación Delta 7, el Kraulbex, nos la compró. Durante el éxodo, falló en un año. Los sistemas tenían fallas. El embajador Kraulbex protestó semanalmente. Los sistemas requerían mantenimiento diario. Peter corrigió. Los procesadores de aire necesitan limpieza cada 12 horas. La red de distribución eléctrica necesita constantemente equilibrar el sistema de reciclaje de agua, lo que requiere cultivos bacterianos específicos que se dejan morir. Él repasó página tras página de documentos técnicos. Dejamos manuales completos, instrucciones detalladas, vídeos de capacitación. ¿Alguno de ustedes los leyó? En silencio, le respondió Susan. Sacó otra imagen, una reunión diplomática entre 2 especies alienígenas que termina en violencia. El Tratado de Paz de Borton Kell, mantenido durante 200 años, se desmoronó 8 meses después de que el último mediador humano se fuera. ¿Por qué? Porque no entendieron que estábamos haciendo más que simplemente traducir palabras. ¿Qué quieren decir? Vex Nori preguntó. Contexto cultural. Susan explicó. Los humanos pasaron años aprendiendo no solo sus idiomas, sino también sus culturas.
Sabíamos que cuando un Borton dice algo, quizás deberíamos considerar que no significan absolutamente nada. Sabíamos que el lenguaje corporal de Kell a menudo contradice sus palabras. Sus nuevos traductores solo convirtieron palabras que pasaron por alto. Peter mostró un gráfico que mostraba los avances tecnológicos. Miren esto, la tecnología humana, que llamaron primitiva, ha avanzado más en 5 años que la suya en 50. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos miedo de admitir lo que no sabíamos. Aprendimos de todos, incluyendo civilizaciones antiguas. Dejaron de aprender porque creían saberlo todo. La delegación permaneció sentada en un silencio atónito. Todo lo que habían creído sobre su superioridad se desmoronaba ante sus ojos. Su gente está muriendo por orgullo, dijo Susan sin rodeos. Desestimaron las contribuciones humanas porque parecían demasiado simples. Ignoraron nuestras advertencias porque creían saber más. Se rieron cuando nos fuimos porque no podían imaginar necesitarnos. Ahora lo vemos. El embajador Sintario armonizó con tristeza. Nuestra arrogancia nos ha costado todo. Peter cerró la pantalla holográfica. La pregunta es, ¿están dispuestos a hacer algo al respecto? Los extraterrestres se miraron entre sí y luego volvieron a mirar a los humanos por primera vez en la historia de sus especies. Estaban realmente listos para escuchar. La presidenta Carol Washington regresó a la sala de conferencias con un bloc de datos. Lo colocó sobre la mesa y lo deslizó hacia el presidente Vex Nori. El silencio en la sala era denso cuando el líder alienígena recogió el dispositivo con un tentáculo tembloroso. «Estas son nuestras condiciones», dijo Carol, sentada frente a la delegación. «Si la humanidad regresa a la Vía Láctea, esto es lo que requerimos». Vex Nori activó el panel y comenzó a leer. El color de su piel cambió de un morado apagado a un tono aún más pálido. Los demás embajadores se inclinaron intentando leer el texto. Miembros del Consejo completos. Con poder de veto igual al de la especie fundadora. Vex Nori leyó en voz alta. Su voz era apenas un susurro. Carol asintió. El mismo estatus que has disfrutado durante milenios. No más trato de segunda. El presidente continuó leyendo. Reparaciones por 5 décadas de supresión económica. Limitaste deliberadamente nuestros derechos comerciales. Susan Baker explicó desde su posición junto al muro. Nos impidió el acceso a los mercados premium. Nos obligó a vender tecnología a precios reducidos. Hemos calculado la pérdida total. Los embajadores de Sintari. Los cristales parpadearon alarmados. La cantidad es sustancial. También lo fue el daño. Carol respondió con voz tranquila. Los tentáculos de Vex Nori se apretaron alrededor del panel. Disculpa formal. Transmisión a todos los mundos de la Alianza. Todas las especies deben escucharla. Carol dijo, no oculto en canales diplomáticos. Transmisión abierta. Reconocimiento total de cómo trataste a la humanidad. Las mandíbulas de los embajadores Kraulbex chasquearon rápidamente. Una señal de angustia, pero Vex Nori siguió leyendo. Supervisión humana de toda la infraestructura crítica durante 50 años. El Dr. Peter Wong habló desde la esquina. Has demostrado que no puedes mantenerla adecuadamente. Necesitaremos control directo para reparar los daños y entrenar sucesores adecuados. Estado de protección para colonias humanas y rutas comerciales. Vex Nori buscó esto. Te daría inmunidad ante la interferencia del Consejo. Exactamente. Carol confirmó, no más inspecciones sorpresa. No más incautaciones de tecnología. No más preocupaciones de seguridad usadas como excusas para limitar nuestro crecimiento. El presidente se sentó. Esto es extenso. Carol se reclinó en su silla. Sí, lo es. Estos términos convertirían a la humanidad en uno de los miembros más poderosos de la Alianza. El embajador Sintari armonizó con preocupación. Más poderoso que algunas especies fundadoras. Añadió Crox. La expresión de Carol no cambió. Tómalo o déjalo. Estamos bien aquí en Andrómeda. Señaló hacia la ventana exterior. La reluciente ciudad de New Haven se extendía hasta el horizonte. Las naves se movían con gracia por el cielo. El contraste con las desgastadas naves de la delegación era marcado. Nos necesitan, continuó Carol. Nosotros no los necesitamos. Estos términos reflejan esa realidad. Los tentáculos de Vexori se cerraron. Si nos negamos, pueden regresar a su galaxia moribunda, dijo Susan sin rodeos. Es su decisión. La delegación intercambió miradas preocupadas.
Habían venido con la esperanza de negociar para encontrar un punto medio, pero los humanos tenían todas las de ganar. Ahora necesitamos tiempo. Vex Nori dijo. Por fin, para consultar con nuestros gobiernos, Carol se puso de pie. Tienen un mes. Después de eso, aceleramos nuestra expansión en Andrómeda. Tenemos 6 galaxias más mapeadas para colonizar. El universo es vasto y no vamos a esperar mientras la delegación salía. Ion Davis entró en la sala. El ex embajador era mayor. Su cabello estaba completamente blanco, pero sus ojos aún eran agudos. «Creo que aceptarán», le preguntó Carol. John observó a los extraterrestres abordar su transbordador por la ventana. No tenían otra opción. Su orgullo les impidió verlo antes, pero ahora entienden lo que mi padre me dijo hace años. ¿Qué era eso? Ion sonrió. Nunca subestimes a la especie de la que te burlas en tu mesa. Quizás construyan una mesa mejor en otro lugar, fuera del transbordador alienígena. Despegó llevando los términos a una alianza en ruinas. El destino de la galaxia ahora dependía de si el orgullo o la supervivencia ganarían la votación final. El gran salón del Consejo Galáctico estaba lleno de representantes de todas las especies miembro. Drones con cámaras sobrevolaban la zona, transmitiendo a miles de millones de personas en toda la galaxia por primera vez en 5 años. Los humanos regresaban al espacio del Consejo. El presidente Vex Nori se encontraba en el podio central. Sus tentáculos temblaban ligeramente. El documento de disculpa formal brillaba en la pantalla frente a él. Cada palabra había sido cuidadosamente seleccionada, revisada y aprobada por la humanidad, miembros de la Alianza Galáctica. Comenzó su voz, transmitiendo a través de la silenciosa cámara. Hoy hablo no solo como presidente, sino como representante de todas las especies que no reconocieron la verdad. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara principal. Confundimos la era tecnológica con la sabiduría. Confundimos la competencia silenciosa con la simplicidad primitiva. Las palabras resonaron por el salón en incontables mundos. Los seres observaban. Sus líderes admitieron un error monumental. Durante 50 años, la humanidad contribuyó a nuestra alianza. Mantuvieron nuestras rutas comerciales, alimentaron a nuestras poblaciones. Mediamos en nuestras disputas y nosotros, la voz de Vex Nori se quebró levemente. Nos burlamos de ellos, los llamamos primitivos, los tratamos como inferiores. La embajadora Sintari se paró junto a su forma cristalina, latiendo con colores sombríos. Les negamos derechos de comercio justo. Bloqueamos su avance tecnológico. Nos reímos cuando nos advirtieron sobre fallas del sistema, una por una. Representantes de las especies principales se pusieron de pie y admitieron su participación en el maltrato a la humanidad. El KLC reconoció sus constantes insultos. Los zortellanos admitieron la represión económica. Incluso especies más pequeñas confesaron haber seguido el ejemplo de los miembros fundadores. Finalmente, Vexori pronunció las palabras cruciales. La humanidad no necesitaba la alianza. La alianza necesitaba a la humanidad. Lo vemos ahora y rogamos su regreso. 3 días después, la primera flota humana emergió de los túneles cuánticos. En los límites del espacio del Consejo, el capitán Alex Morgan comandaba la nave líder, ahora llamada Redención. Pero estas no eran las naves simples que habían partido hace 5 años. Las naves humanas eran elegantes y poderosas. Sus cascos brillaban con campos de energía desconocidos. Al consejo científico, se movían con una gracia imposible, desafiando la física que limitaba a las naves de otras especies. Bienvenidos de nuevo, Capitán Morgan. Transmitió el controlador de tráfico Sintari. El respeto en sus armónicos era inconfundible. Alex sonrió a la tripulación del puente. ¡Qué bueno estar de vuelta! Ahora, limpiemos este desastre que han causado en cuestión de horas. Equipos humanos desplegados por toda la galaxia. Trajeron nueva tecnología, mejores sistemas y lo más importante, el conocimiento para arreglar lo que fallaba en la estación Delta 7. Ingenieros humanos trabajaron sin descanso. Reemplazaron componentes defectuosos, actualizaron el software y capacitaron al personal alienígena. La estación, oscura durante meses, volvió a la vida. En el sector sirio, especialistas agrícolas introdujeron nuevas variantes de cultivos resistentes a las enfermedades que asolaban a los antiguos. También trajeron materia. Replicadores para crear suministros de alimentos de emergencia. ¿Cómo?, preguntó un granjero Borton, observando cómo sus campos marchitos comenzaban a recuperarse. ¿Cómo se arregla en días lo que no pudimos resolver en años? El especialista humano,
una joven llamada Julie Taus, sonrió. Leímos el manual. Hicimos preguntas. Admitimos que cuando no sabíamos algo, aprendimos. En la frontera entre Kravex y Centauri Space, diplomáticos humanos trabajaron para poner fin a un conflicto que se había cobrado miles de vidas. La embajadora Lisa Chen se sentó con representantes de ambas especies. La violación del tratado fue un malentendido. Explicó pacientemente en la cultura Kravex. El silencio significa acuerdo. En la cultura Centauri, significa contemplación. Ninguno de los dos estaba rompiendo el acuerdo. Ambos embajadores la miraron conmocionados. Una explicación tan simple para una guerra que había azotado la galaxia durante 2 años. Escenas similares se desarrollaron. Los humanos regresaron no como sirvientes, sino como líderes. Aportaron soluciones, conocimiento y esperanza a una civilización al borde del colapso. En la Cámara del Consejo, se había añadido un nuevo asiento al círculo de miembros fundadores. No era elaborado ni decorado, era simple, funcional y estaba ubicado exactamente igual que los demás. Alex Morgan ocupó su lugar como el primer embajador senior de la humanidad. Recordó el día en que John Davis salió de esta misma cámara. El círculo estaba completo, pero esta vez la humanidad se sentó como iguales. Habían pasado 10 años desde el regreso de la humanidad a la Alianza Galáctica. La embajadora Lisa Chen se puso de pie. En el podio de la Cámara del Consejo, preparándose para anunciar los resultados de una votación histórica, la misma cámara donde antes se burlaban de los humanos ahora trataba sus palabras con el máximo respeto. La moción para ampliar la membresía de la Alianza a 12 nuevas especies se aprueba por unanimidad. Lisa declaró que la cámara se llenó de armoniosos sonidos de aprobación de varias especies en la galería. Varios representantes jóvenes de especies observaban con esperanza que pronto se unirían a la Alianza como miembros de pleno derecho, no como ciudadanos secundarios como los humanos. Una vez aprendida la lección, Lisa notó que el embajador Kravex levantaba un apéndice y luego, lentamente, lo bajaba. Sus miradas se encontraron al otro lado de la cámara. Ella arqueó una ceja y él chasqueó las mandíbulas con lo que ahora sabía que era una expresión tímida. Había estado a punto de objetar. Los viejos hábitos eran difíciles de eliminar, pero recordaba cómo su especie trataba a los recién llegados primitivos después de la sesión. Lisa regresó a su oficina. El espacio era sencillo pero funcional, con una ventana que daba a la plaza del Consejo. Un mensaje esperaba en su pantalla desde New Haven, en Andrómeda. La pantalla holográfica mostraba un parque donde niños humanos y alienígenas jugaban juntos en gravedad cero. Las escuelas enseñaban a estudiantes de 50 especies diferentes. Los mercados vendían productos de 7 galaxias. Los humanos no solo habían reconstruido su propia civilización, sino que habían creado algo completamente nuevo. El embajador Chen, su asistente, anunció: «El ex embajador Davis está aquí para verte». John Davis entró caminando con un bastón, pero aún con la mente despierta. Había venido para la celebración del aniversario. 10 años después, John dijo, mirando hacia la plaza: «Es difícil de creer». Lisa se unió a él en la ventana de abajo. Frijoles de toda la galaxia se mezclaban libremente. Humanos. Diseño. Los dispositivos de traducción aseguraron una comunicación perfecta. Los sistemas mantenidos por humanos mantuvieron todo funcionando a la perfección. Aprendieron la lección, John observó, pienso. ¿Se mantendrá? Lisa preguntó. John rió entre dientes. Es mejor que aún tengamos la galaxia Andrómeda. Si olvidan otra vez, un informe apareció en la pantalla de Lisa. El sector sirio había reportado su 5º año consecutivo de cosechas récord. La frontera sintética de Kravex se mantuvo pacífica. Las varillas comerciales funcionaron a su máxima eficiencia. El presidente Vex Nori apareció en su puerta. Su mandato como presidente estaba terminando y, por votación unánime, el próximo presidente sería la humana Carol Washington. Al regresar de su presidencia en Andrómeda, el embajador Chen Vexori dijo. Sus tentáculos se movieron en un saludo respetuoso. Quería agradecerle antes de renunciar por lo que, presidente, por enseñarnos humildad, por mostrarnos que la fuerza no está en presumir ni en desestimar a otros, sino en la competencia discreta y el respeto mutuo. Lisa sonrió. Simplemente les mostramos lo que sucede cuando subestiman a las especies de las que se burlan en su mesa después de que Vexori se fuera. Lisa recibió otro mensaje. La flota de exploración había regresado. La galaxia del Triángulo con noticias de sitios tecnológicos más antiguos.
El alcance de la humanidad ahora se extendía a lo largo de 3 galaxias con planes para más. Pero no habían abandonado su galaxia natal, sino que la habían transformado. La alianza era más fuerte que nunca, con los humanos en su corazón, pero no dominándola. Lideraron con el ejemplo, no por la fuerza. Esa noche, en la celebración del aniversario, representantes de toda la galaxia se reunieron. El festín incluía alimentos de todas las especies miembro, todos cultivados con técnicas agrícolas humanas. Los miembros más nuevos se sentaron junto a los fundadores. Todos iguales. La presidenta Carol Washington pronunció el discurso inaugural. Hace 10 años, regresamos no por venganza, sino por restauración. No para gobernar, sino para servir. No para dividir, sino para unir. Las banderas de la Tierra ondeaban junto a las de 100 mundos. Ya no estaban en la parte inferior de la exhibición, ni en la superior, sino en el centro, donde se formaron las conexiones, donde comenzó la unidad. La galaxia había aprendido su lección. Nunca subestimes a los silenciosos, nunca te burles de los que sirven, nunca asumas que simple significa primitivo, porque a veces las especies que descartas podrían simplemente destruir tu civilización. Y si tienes suerte, incluso podrían. Vuelve cuando lo pidas amablemente. Las estrellas brillaron. Más brillantes ahora, conectando no solo mundos sino galaxias. La humanidad se había levantado de la mesa. Construyó una mejor e invitó a todos a sentarse como iguales.